Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 11 de mayo del año 2015 y les propongo comenzar nuestro programa de hoy con ese espectacular desfile que ustedes seguramente disfrutaron el pasado sábado. Ese será nuestro primer tema en la tarde-noche de hoy. Estaremos hablando de las implicaciones políticas y también un poco sobre el contexto en el que Rusia, organizó este, repito, espectacular desfile militar. Para hablar sobre este tema me estará acompañando en la tarde de hoy el máster en Ciencias Santiago Pérez, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, CIPI. Tendremos también la presencia habitual ya del periodista Reinaldo Taladrid en su esquina, y el último tema de nuestra mesa redonda en la tarde-noche de hoy serán las elecciones en Gran Bretaña, los resultados, pero también las implicaciones que tendrá para el futuro de la Unión Europea. Esos son nuestros temas, los invitamos a que se queden junto a nosotros. Pero vamos a comenzar con nuestra habitual noticia del día. El presidente francés François Hollande se encuentra en nuestro país, la primera visita de un mandatario galo a nuestro país. Conozcamos cuál ha sido la agenda del líder francés en la mañana y en la tarde de este lunes a través del siguiente reportaje del periodista Javier Ortiz. Con las notas del himno de Bayamo y la Marsellesa, un coro de estudiantes de la Alianza Francesa recibió a François Hollande en la nueva sede de esa institución promotora de la francofonía. Acompañado por el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel y el historiador de La Habana, Eusebio Leal, el mandatario galo participó en la inauguración del edificio recién restaurado. Díaz-Canel y Hollande develaron una tarja conmemorativa por la apertura de la nueva sede. Honorable señor presidente, este hermoso palacio fue el resultado de la determinación de nuestro presidente dar a la Alianza Francesa, que es la mayor del mundo, con más de 12.000 alumnos en la ciudad de La Habana, capital, y también en la ilustre y heroica Santiago de Cuba, una sede institucional, además de la que ocupa en el Paseo Avenida de los Presidentes, en la casa que fue del eminente sabio cubano Carlos J. Finlay, a quien Francia reconoció en su momento con la Legión de Honor. Luego el presidente francés caminó por el Prado Habanero, saludando a los cubanos que encontraba a su paso. Posteriormente, François Hollande acudió a la firma de convenios gubernamentales, comerciales y de inversión entre ambos países. Se destacan el acuerdo de exploración en aguas profundas entre Cuba Petróleos, COPET, y la Corporación Total, así como la próxima apertura de 2 hoteles en Cayo Coco. Los intercambios sectoriales desarrollados en la mañana de hoy entre el empresariado de Francia y Cuba permitieron identificar intereses comunes y constatar las potencialidades existentes entre los dos países para consolidar las relaciones económico-comerciales. En un discurso, el presidente Hollande describió los principios que regirán los negocios entre Cuba y Francia. Confirmó saber que se están tomando importantes decisiones para seguir haciendo progresar el modelo económico cubano. Dijo también estar al tanto de la nueva ley de la inversión extranjera, así como de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Hollande dijo que Francia está en la mejor disposición de acompañar a Cuba, siempre bajo el estricto respeto de su modelo e independencia. Francia es el tercer inversor europeo en Cuba después de España e Italia. También es uno de los principales emisores de turismo internacional hacia la mayor de las Antillas. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y para actualizarles esta noticia, les informamos que el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, recibió, al parecer en la tarde de este lunes, al presidente François Hollande. Ahí podemos ver las imágenes que publicó hace muy poco tiempo el sitio digital
Cuba Debate es una de las actividades, por supuesto, que tenía previsto el mandatario francés en nuestro país, mandatario que, bueno, llegó en la noche de ayer domingo y sus primeras palabras a la prensa, bueno, hablaba sobre la necesidad de quitar de una vez por todas ya el bloqueo norteamericano contra nuestro país. Esta es nuestra noticia del día, pasamos ya al tema de nuestra mesa redonda. La Plaza Roja de Moscú ha acogido el desfile militar más grande de su historia para conmemorar los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el cual el pueblo soviético jugó un papel muy importante para lograr la derrota de la entonces Alemania nazi. Por la plaza céntrica de la capital rusa han desfilado más de 16.500 soldados, 200 vehículos y 140 helicópteros y aviones. Así, el mundo ha podido observar el armamento militar más sofisticado y de última tecnología que posee Rusia. En estos festejos, el presidente del país, Vladimir Putin, felicitó a la población y en especial a los veteranos de guerra. Recalcó la necesidad de continuar la lucha contra el fascismo que intenta renacer en la actualidad. Ahora transcurridos 70 años, no debemos olvidar que fueron las ideas de supremacía racista y excepcionalidad las que provocaron la guerra más sangrienta de la historia. Quienes no han podido ingresar a la Plaza Roja tras el desfile militar se congregaron en el centro de la ciudad para marchar junto con los familiares de las víctimas caídas en esa guerra. El Día de la Victoria para la población rusa es muy importante, y es que esta jornada muchos intentan agradecer a los veteranos de guerra por su patriótico triunfo. Ese es el día más importante de mi vida. Tanto sufrimiento y sangre, cuantos amigos perdidos en la línea de fuego. Recuerdo con pena, pero ahora me alegro que somos libres. Tanto sacrificio y muerte para que ahora el mundo no viva en paz. Deseo paz para todos y espero que la guerra no la viva nadie. Espero que lo que vemos en Ucrania termine pronto. No es justo que después de vencer al fascismo juntos ahora estemos separados sin tensión. Precisamente el conflicto ucraniano ha tenido su repercusión en los festejos del Día de la Victoria. Y es que líderes occidentales boicotearon la fiesta al rechazar la invitación del Kremlin a asistir al desfile militar. Esto pese a que países como Estados Unidos y Reino Unido fueron los principales aliados de la Unión Soviética en la guerra contra la Alemania nazi. Bueno, estábamos viendo las imágenes bellísimas, Santiago, de este desfile, pero es más que un desfile militar. ¿Qué simbolismo político crees tú que tiene este acontecimiento del pasado sábado? Buenas tardes, Oliver, y un saludo a los televidentes y radioyentes. Yo creo que en primer lugar es un tributo merecido a ese pueblo que realmente expuso y perdieron la vida 27 millones de seres humanos. Fue realmente una hecatombe. Esta victoria implicó un cambio sustancial en el sistema de las relaciones internacionales, trajo al mundo una situación de paz con todos los problemas que hubo después. No hay que pensar que tampoco fue una panacea, pero realmente hay que imaginarse qué hubiera pasado si los hitlerianos, los militaristas japoneses y los fascistas italianos hubieran ganado esa guerra, sobre todo Alemania nazi, ¿no? Este sería un primer elemento. Evidentemente, como tú bien planteas, esto tiene que ver con la situación actual, tiene que ver con los mensajes que la dirección rusa quiere enviar, aprovechando la coyuntura del desfile. En primer lugar, es un mensaje al propio pueblo ruso, la importancia del patriotismo, la importancia de no olvidar la historia, la importancia de que la juventud sepa lo que ha pasado y los sacrificios de ese pueblo. Recuérdate que la opinión pública al final de la época de la glasnost y de la perestroika, durante todos los años 90, estuvo sometida a un bombardeo para prácticamente reducir en su memoria el heroísmo de ese pueblo, que no solo es a nivel de la opinión pública rusa, también a nivel de la opinión pública internacional, la llamada tergiversación de la historia. No estamos hablando a menos el papel pero de claro, soviético. Por ejemplo, recientemente conocí los datos de una encuesta que planteaba que los europeos de manera general consideran un 46%
que fueron los norteamericanos, los responsables de la derrota de Alemania, y solo un 13% los soviéticos. Yo creo que con este desfile también se quiere llamar la atención de evitar la tergiversación de la historia. Otro mensaje tiene que ver, se planteaba en el documental, el tema del resurgir del fascismo, caso ucraniano, pero también de la extrema derecha en sectores europeos. Y otro elemento tiene que ver con un mensaje de voluntad política de Rusia de resistir los embates de la situación actual, las sanciones, la confrontación por parte de Occidente, todos los movimientos geopolíticos que está haciendo la OTAN alrededor de Rusia. Y el significado de que Rusia no está aislada. Es decir, estamos hablando de la presencia de 30 jefes de Estado, estamos hablando de la presencia de jefes de Estado de China, de la India, de Sudáfrica, en el caso de Venezuela, la presencia de nuestro general de ejército, que dicho sea de paso tiene una valoración especial para ese pueblo por el sentimiento que anima hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Y yo creo, Oliver, que también es una apelación a evitar las lecciones, a aprender las lecciones que esa guerra dejó. Recuérdate que asusaron a la maquinaria militar alemana contra la Unión Soviética, que el irrespeto a las normas de la no intervención provocó este tipo de desenlace. Por eso yo creo que hay un conjunto de mensajes que se estaría enviando con este desfile, incluyendo por supuesto el poderío militar de Rusia, como para decir, bueno, mira lo que tenemos, ojo con todas estas mentalidades febriles que están buscando la confrontación con la Federación de Rusia. Además, Santiago, este propio objetivo de rescatar la historia, de poner a la Unión Soviética en el papel histórico que realmente le correspondió en su momento, forma parte también de esa estrategia, ese proyecto de la nueva Rusia del cual tanto se habla y del cual, bueno, Putin es el padre, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es una reivindicación del papel de Rusia, de la emergencia de Rusia en la arena internacional, de la necesidad que tiene Rusia de buscar cementos nacionales en la espiritualidad, en el ser propiamente ruso, después que estuvo prácticamente humillada, Oliver, en la década de los 90 con el neoliberalismo rampante que se impuso en ese país. Tiene que ver con esto, con la necesidad de que Rusia se mire para adentro, y en estos momentos, ya no solo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cultural, las propias acciones que se están acometiendo en Rusia para el desarrollo de su industria nacional, el desarrollo de una política de sustitución de importaciones, el desarrollo de la agricultura, porque se han encontrado frente a una situación de sanciones por parte de Occidente y por otro lado también de... Por cierto, ahora que hablas de las sanciones, del impacto de las sanciones, hace poco estuviste por allá, precisamente por Moscú, quizás una evaluación de cómo viste la situación a raíz de, bueno, toda esta coyuntura de las sanciones. Mira, lo que se percibe es un incremento de los precios. Hubo un momento en que, claro, por la caída importante del rublo, sin embargo ya las propias apreciaciones oficiales están diciendo que lo peor del bajón económico en Rusia por las sanciones y por la disminución de los precios del petróleo ya pasó. A nivel de la población y a nivel incluso del mensaje político es que ya pasó lo peor. Vamos a hacer esfuerzos para recuperarnos, como pasó en la crisis del 2008-2009, que Rusia se recuperó. Estamos hablando de un país que es el primer productor de gas del mundo, el segundo exportador de petróleo, que tiene reservas internacionales, que tiene una inmensa cantidad de recursos y que tiene nichos donde realmente tiene un gran avance en la tecnología, la tecnología militar que se vio en el discurso, tecnología atómica. Por supuesto que la población se queja del incremento de los precios, de la inflación. Ellos han indexado, por ejemplo, las jubilaciones con el incremento de la inflación, pero sin duda es una situación económica difícil porque ellos dependen mucho de las exportaciones de hidrocarburos, de petróleo y de gas, y claro, es una economía dependiente de esos precios. Pero igual la popularidad de Putin, por lo cierto. Claro, porque está el tema del nacionalismo, la defensa de Rusia, y sabemos que el pueblo ruso, cuando ha sido históricamente
un pueblo agredido, pues la reacción es una reacción de patriotismo y de confianza en sí mismo. Bueno, pues yo te propongo conocer bien ahora cómo vio el pueblo ruso este desfile militar, esto que sucedió el pasado sábado. Tenemos vía telefónica a Julio César Mejías, el corresponsal de Telesur en Moscú, en conexión telefónica, repito, con la periodista Irma Shelton. Veamos. Sí, efectivamente hemos hecho contacto telefónico en Moscú, capital de Rusia, con Julio César Mejías, corresponsal de Prensa Latina y Telesur en ese país. Julio César, nos interesa conocer el impacto de la celebración de este aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo. ¿Qué nos puedes decir? Sí, gracias Irma, un gran placer estar con ustedes en la mesa redonda. Irma, ha sido realmente una jornada muy grandiosa la que ha vivido durante estos festejos por el aniversario 70 de la victoria sobre la Alemania nazi, pero más que ello, significa porque es el gran triunfo de la gran guerra patria, como le llamó el pueblo de la entonces Unión Soviética, y ha sido realmente, como te decía, grandioso, pero sobre todo porque ha unido notablemente al pueblo ruso en las circunstancias actuales en las cuales el gobierno encabezado por el presidente Vladimir Putin y toda Rusia tiene un papel crucial en la política internacional en este minuto. Ha sido un momento en el cual el propio presidente Vladimir Putin lo destacó. Se necesita no solo la unidad, sino cerrar filas contra todo intento por tergiversar la historia, por demeritar aquellas hazañas que lograron el ejército rojo soviético y los caídos durante toda esa epopeya, durante esa gesta. Más de 27 millones de ciudadanos perdieron su vida en la entonces Unión Soviética, tanto en el frente de batalla como en la retaguardia, como porque fueron masacrados por las hordas nazis cuando invadieron el territorio soviético. Y este aniversario ha significado para unirlos, para demostrar que realmente se han recuperado después de una década tras la caída de la Unión Soviética, en la que se vio una debacle del sistema económico social de Rusia. Ha ido perfilándose en la medida que el propio presidente Putin ha avanzado en los 3 mandatos que ha tenido, y recordemos que hubo un intermedio de Dmitry Medvedev, quien es el actual primer ministro. Julio César, a esta celebración asistió el general de ejército Raúl Castro. ¿Cómo fue acogida su visita por el pueblo ruso? El pueblo ruso conserva un gran respeto y admiración por el pueblo cubano, y en primer término, perdona que te introduzca por aquí, pero creo que es obligatorio hacerlo, en primer término un gran respeto y una gran admiración por el comandante en jefe Fidel. Incluso ven que ya está confirmada la visita de nuestro presidente Raúl Castro, del general de ejército, y ellos, además de que ya venía el presidente Raúl Castro, le preguntan a todos los ciudadanos cubanos que estamos por una razón u otra trabajando, cumpliendo misiones acá en el territorio de Rusia, preguntan enseguida, primero que todo, por el comandante en jefe y que cómo se encuentra. Y a raíz de que el comandante escribió hace apenas unas horas sus últimas reflexiones, fueron masivamente acogidas, y en particular la presencia de Raúl fue muy seguida tanto por los canales federales como por la transmisión de las señales internacionales hacia los diferentes países en que se envió, y fue por supuesto de suma importancia y de gran repercusión los encuentros que sostuvo tanto con el presidente Vladimir Putin como con el primer ministro Dmitry Medvedev, e incluso con el patriarca de Moscú y de toda Rusia, el metropolita de Smolensk y de Kaliningrado, Kirill. Ha sido una jornada en la cual eso se ha ratificado y se ha confirmado, y por supuesto en los instantes en los cuales las noticias que Occidente ha exaltado, Irma, de que Cuba reinicia relaciones, que comienza un proceso de restauración de relaciones con Estados Unidos, la visita del compañero Raúl ha confirmado de que eso es un proceso natural que se va a dar, y que Cuba ha mantenido una postura de que por supuesto hay que primero esperar a que se cumplan con una serie de demandas de nuestro pueblo, y por supuesto que nuestro gobierno encabezado por el compañero Raúl la está poniendo sobre la mesa, pero que ello no implica una lejanía ni un abandono de la solidaridad tradicional del pueblo cubano hacia los pueblos del mundo, y en particular de agradecimiento a naciones como la Federación de Rusia, Irma.
Julio César Mejías, muchísimas gracias por esta colaboración que has hecho para nuestra mesa redonda. Que pases buenas noches. Muy emocionante. Sé de personas aquí en Cuba, Santiago, que lloraron incluso con este desfile. Pero vamos entonces a la parte ya de las relaciones, ¿no?, de Rusia con la Unión Europea, porque si bien asistieron alrededor de 30 jefes de Estado, se ausentaron los principales líderes europeos y también el presidente de Estados Unidos. ¿Qué implicación le ves a esto? Hubo un artículo de Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia, que decía que esto era un error de parte de los gobiernos europeos. Y bueno, también vemos ahora a Angela Merkel, la canciller federal alemana, de visita en Rusia. ¿Cómo valoras todos estos acontecimientos? Si me permite, déjame robarte un minuto para hacer dos consideraciones antes de esto. Ese himno es el himno de la Unión Soviética. Claro, cambiaron la letra y eso es muy emocionante. No, y los símbolos soviéticos también porque estaban bajo allí. ese himno fue que fueron a la guerra, a la Gran Guerra Patria. Y en segundo, yo estaba justo en vísperas de la llegada del general de ejército y el nivel de expectativa era altísimo con la llegada del compañero Raúl, sobre todo el planteamiento que incluso lo retomó aquí el presidente de la Duma, Narishkin, de que Cuba había sido siempre un amigo fiel de Rusia, independientemente de las coyunturas políticas. Y esto yo creo que es muy importante para la situación actual. Ya, Oliver, respecto a tu pregunta, es un 70 aniversario, es una hazaña tremenda que no solo fue en bien del pueblo ruso, sino que fue un gran servicio a la humanidad, liberarla del fascismo. Y las coyunturas políticas actuales fueron las que llevaron a Obama a dejar de ir a los presidentes de los países que fueron fundamentalmente aliados. En el año 2005 sí estuvieron todos, estuvo Estados Unidos, estuvo Gran Bretaña, estuvo Francia, estuvo Japón. ¿Qué fue lo que hicieron? Hubo celebraciones. Tampoco es de que no se celebró, porque ellos lo celebran el 8 de mayo, recuerden por la diferencia de hora, en Rusia era el 9 de mayo. Y en cada uno de estos países hubo celebración por la gran victoria. Incluso el presidente Putin reconoció el papel de los aliados en la derrota de Alemania nazi, de Italia. Bueno, el presidente de China ahí para la victoria sobre el Japón. Y tiene que ver, claro, con las sanciones que le han impuesto y con toda la política de Estados Unidos, sobre todo, pero también de los países de la OTAN, de aislar a Rusia. Entonces, un poco fue ese gesto, ¿no?, un poco de menosprecio hacia la celebración de esta epopeya y del desfile militar, porque hubo representantes, incluso cancilleres de países de la Unión Europea, pero que no en Moscú, pero que no fueron al desfile. La canciller Angela Merkel no fue el 9, fue el día 10. Hizo una visita de jefe de Estado a Moscú. Yo creo que hay muchos elementos que explican esto. Yo creo que ya ha habido determinada fatiga de la confrontación occidental contra Rusia. Se ha visto que las sanciones no han dado resultado. Se ha visto que Rusia es un actor importante en la arena internacional que los puede ayudar a ellos a resolver muchos problemas. Está la situación en Ucrania, está la situación también en Siria, está la situación en Irán. Y además de que sobre todo los europeos están sufriendo, Oliver, el tema de
de las sanciones, porque eso es un mercado, pero claro, eso es un mercado para ellos. Hay muchos, la gran dependencia de Alemania, estamos hablando casi de un 30% de la energía que reciben de Rusia y el resto de países europeos. Yo percibo, Oliver, que en estos días debe también ir el secretario de Estado John Kerry a Sochi, se va a entrevistar con Lavrov. Es probable que sea recibido por el presidente Putin, al menos las agencias están comentando esto, junto con la situación en Ucrania que se percibía muy difícil, pero después de la firma del 12 de febrero del protocolo de Minsk, más o menos se ha mantenido, al menos no ha habido guerra, aunque recientemente hubo una reunión del grupo de contacto el 6 de mayo que estableció distintos grupos para resolver la situación en Ucrania. Mi apreciación es que la situación de Ucrania, que ha sido el detonante de esta crisis, como siempre hemos hablado, tiene varios escenarios. Tampoco se puede excluir que la guerra vuelva ahí, porque sobre todo las guerras en esta zona es muy volátil. Las guerras en esta zona del mundo en los veranos son siempre tentaciones para que las fuerzas encontradas realicen acciones militares. Pero pudiera percibirse un escenario de negociación entre Rusia y los países europeos, sobre todo, pero siempre hay que recordar, y esto lo mencionamos con mucha fuerza, quien menos pierde de esta confrontación son los Estados Unidos, porque es quien menos relaciones económicas tiene con Rusia y es quien más ha estado interesado históricamente en la escalada para lograr un mayor fortalecimiento de la OTAN y una mayor unidad por parte de sus aliados europeos. Bueno, muchas gracias, Santiago, por haber estado junto a nosotros en la tarde-noche de hoy sobre un tema que seguramente tendremos nuevas mesas redondas. Muchas gracias. Gracias a ti, Oliver. Vamos ya con el periodista Reinaldo Taladrí, quien se encuentra listo en su esquina para, hablarnos sobre el tema en la tarde-noche de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Hace 2 semanas aproximadamente, una noticia científica le dio la vuelta al mundo y ocupó titulares en numerosos medios escritos, radiales, digitales y televisivos. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, lo primero es que sale un artículo en la revista Nature, una revista muy reconocida en el mundo de la ciencia y donde muchas veces una especie de validación de tesis o de trabajo se publican y una especie de que está validado salió allí. Esta revista, después de una investigación, ahí están viendo el artículo que dio origen a todo esto, revela lo siguiente, está en inglés, por eso ahora se lo ayudo a traducir un poco, que un grupo de científicos chinos de la Universidad Sun Yat-sen, que vamos a ver las imágenes, las buscamos también, esa es la universidad donde radica este equipo de investigadores, había logrado, escuchen bien, y esta es la noticia, por primera vez en la historia, modificar el ADN de un embrión humano. O sea, el ADN de un embrión humano quiere decir que esto que están viendo en pantalla, este pedacito, fue modificado. Y usted me dirá, bueno, Taladrí, no abuse, ¿de qué me estás hablando? Que modificaron el ADN de un embrión humano. ¿Por qué eso fue titular? ¿Por qué le dio la vuelta al mundo? Bueno, para ayudarnos a entender y explicar esto, invité hoy aquí a La Esquina a una eminencia de esta ciencia, la doctora Hilda Roblejo. Y no se preocupe por lo de eminencia, ese título se lo doy yo. Lo incorporamos al de doctora Hilda Roblejo del Centro Nacional de Genética Médica. Muchas gracias, sí. Doctora, ¿qué hicieron estos investigadores chinos que le dio la vuelta al mundo la noticia?
Bueno, estos investigadores chinos, como bien comentabas, manipularon un embrión humano y corrigieron un defecto en el ADN que propiciaba el origen de una enfermedad genética, una enfermedad que en este caso es una hemoglobinopatía, que es la beta-talasemia. Intentaron corregir el defecto molecular que provoca esta enfermedad y con eso, bueno, fueron titulares en el mundo, y lo más importante es que generaron un gran conflicto. Antes de entrar en el conflicto, espérese, porque esa es otra parte, ¿por qué esto genera tanto conflicto? Que no es por eso, tengo entendido. Vamos a entender lo que pasó. Vamos primero, a ver, ¿qué cosa es el ADN? Rápido. No, yo sé que eso va para un semestre de clase, una tesis, yo sé, pero el ADN, ¿qué cosa es? Bueno, el ADN es una molécula que contiene toda la información genética necesaria para el funcionamiento de las células, de los organismos y además la molécula responsable de la transmisión de la información genética. ¿Eso quiere decir que en el ADN viene ya diseñado cómo va a ser la criatura que nace? Bueno, en el ADN viene la información genética para codificar todas las proteínas a nivel de las cuales se expresa esa información. Sí, pero los caracteres. Eso quiere decir, por ejemplo, que estas enfermedades que son de origen genético, en el ADN viene subyace un defecto molecular. Hay un defecto que se va a heredar de padres a hijos. En algunos casos son heredados de padres a hijos. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Creo que hay un esquema que usted trajo, ¿lo ponemos? Sí, cómo no. Vamos a ver, Jaime nos ayuda, ahí está. Bueno, ellos utilizan un sistema enzimático presente en algunas bacterias, es decir, en algunos microorganismos que son procariontes. Este es un sistema que CRISPR-Cas9, en este caso ese mismo tiene el título del artículo que sale publicado, es un sistema de defensa, como decía, que tienen algunas bacterias para evitar la presencia de ADN extraño, es decir, de manera natural, un grupo de bacterias tienen este sistema. A ver, doctora, eso que está ahí son dos pinzas que pican la parte mala. Bueno, esas pinzas representan unas enzimas. Ajá. Que primeramente hay una molécula que reconoce el gen, es decir, que en este caso es lo que está en color morado. Ajá. Se identifica esa región y otras enzimas cortan esas regiones que en este caso están eliminando ese pedacito es donde se iba a transmitir la información de una enfermedad. Exacto. Esta imagen es un esquema con mucho dista de la realidad. Para los mortales como yo, no se preocupe, para poder entenderlo, no se preocupe. Ahora, ahí en ese pedacito venía la información que iba a dar origen a que esa criatura naciera. A ver, estamos utilizando un principio que existe en las bacterias. En la bacteria no es exactamente el gen que provoca una enfermedad. La bacteria identifica el ADN ajeno y lo corta y lo elimina. En este caso estamos utilizando el mismo principio, que en este caso identificamos el gen deleterio para producir esa enfermedad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Modificar. Identificaron esa región. Esa región. Exacto. Cortan, eliminan en un embrión, en las células de un embrión humano. Cortaron esa región y la sustituyen por una secuencia que va a sintetizar una proteína funcional. Que no transmite nada. De manera que esa criatura que nazca no va a tener esa enfermedad de origen genético. Supuestamente. Supuestamente. Exacto, supuestamente. Ahora, yo tengo entendido que el revuelo no se armó por eso. Evalúeme, sin pena. Usted sabe que a mí permanentemente mis amigos, los científicos cubanos, me están evaluando y me dan evaluaciones, todos ellos. No tenga pena. Esto un poco quiere decir que se ha abierto la puerta que permite modificar el ADN humano. O sea, en el ADN viene contenida, tengo entendido yo, toda la información de cómo va a ser la criatura que nazca. Si va a ser rubia o trigueña, si va a tener miopía, si va a tener obesidad, si va a tener la nariz de una manera, todo eso viene, toda esa información viene contenida en el ADN. Toda la información viene en el ADN. Y el revuelo se arma porque entonces dice la bioética, dice, un momento, estamos abriendo la puerta a que se puedan encargar criaturas por encargo, valga la redundancia, aquí en este caso. O sea, yo quiero que mi hijo sea rubio, yo quiero que mi hijo tenga la nariz o mi hija tenga la nariz de esta manera, yo quiero que mi hijo o mi hija mida tanto o tenga no sé qué. Estamos hablando de eso, eso es lo que arma todo este revuelo. Bueno, lo primero que arma el revuelo es la manipulación de embriones. Es un fenómeno que es cuestionado desde el punto de vista bioético. No está permitida la manipulación de embriones. Primero yo quiero hacer una aclaración, Taladri. Aunque es el primer reporte que utiliza este sistema enzimático para la terapia genética en embriones, no es la primera vez que se utiliza para la terapia genética. Y hay reportes del año 2013 en que se utilizó este mismo sistema para células somáticas con cáncer. Y también se ha reportado en embriones de animales. O sea que ya se venía trabajando. Sí, esta es una de las herramientas de la biología molecular que se ha utilizado para la terapia genética y el gran revuelo ha sido porque han utilizado esta vez embriones humanos.
quiero aclarar algo a los amigos. La Universidad China y el jefe del equipo aclaró que eran embriones humanos no viables. No viables. ¿Qué quiere decir eso? Que no iban a nacer. Que por la información genética que tenían no era posible, es decir, no era posible que continuaran su desarrollo normal. No eran viables, probablemente si se hubiesen colocado en algún útero, el resultado iba a ser un aborto. No iban a ser viables. No iban a lograr. Ellos lo aclararon, pero aún así hay un primer conflicto ético. Exacto. en el trabajar en embriones. En el tema de la manipulación. Ahora, de los embriones. ¿por qué el conflicto ético? ¿Qué dice alguien que se oponga a esto, por ejemplo? Bueno, lo primero que se dice es que las células del embrión son pluripotenciales, es decir, tienen la capacidad de diferenciarse en todos los tejidos. ¿Esas son las células madres? No, son las células embrionarias. Estamos hablando de las células embrionarias, son células pluripotenciales. Aún no se han diferenciado las células sexuales. Y aún cuando la terapia génica se ha permitido en algunas células somáticas, no está permitida en las células germinales, porque estamos hablando ya de la herencia, de la transmisión genética que vamos a transmitir a nuestros hijos. Eso es un primer conflicto, es decir, la manipulación de las células sexuales no está permitido. En segundo lugar, aunque este mecanismo es plausible desde el punto de vista biológico, es decir, la idea sobre la que se sustenta es plausible, aún desde el punto de vista técnico le falta un perfeccionamiento, es decir, le falta perfeccionarse. Y no solamente en el caso de los mismos autores que publican el artículo, hacen referencia a eso, no solamente identifican y cortan la región del gen deleterio, es decir, del gen que provoca la enfermedad, también pueden identificar otras regiones del genoma, cortarlos e implicar otros daños en el ADN. Ahora, está claro que la tecnología empieza, pero yo le pido que usted haga un ejercicio de aquí a 20 años. Se supone que todos esos problemas se resuelvan. Sí, tecnológicamente logra una mayor especificidad. Y entonces el dilema es si se va a poder encargar que los hijos sean de una manera específica. No, mira, como genetista Pero no es eso lo que dicen los enemigos de Sí, claro, los enemigos están exactamente que sean bebés por encargo. Exacto, que sean bebés por encargo. No, ahora todo el mundo dice, por supuesto, todo el mundo dice, esto es para evitar que enfermedades de transmisión genética se trasladen a los que nazcan o a las criaturas que nazcan. Nadie habla de hacer un bebé rubio, pero la tecnología va a servir para eso también, de aquí a 20 años, ¿no? La tecnología tiene que ir apareada de normativas y regulaciones y de la prudencia de los investigadores. ¿Cómo se controla eso? Bueno, ¿Cómo usted controla que la gente con dinero en este mundo no haga una clínica privada que cueste mucho en una islita en no sé dónde, y entonces yo quiero que mi hijo sea de estas características? ¿Cómo se controla eso? Como mismo está, por ejemplo, la proclamación de los derechos del genoma humano, de protección del genoma humano, las agencias reguladoras tendrán que tomar partido y tomar parte en trazar normativas que regulen eso, porque lo legítimo, por ejemplo, como genetista clínico, que atiendo a pacientes con enfermedades genéticas, que asisto a veces a las afectaciones que eso implica para la calidad de vida, para la expectativa de vida, por lo que eso repercute en la familia. Bueno, para mí puede ser legítimo trazar experimentos en virtud de controlar, eliminar estas enfermedades de transmisión genética por esta vía. Lo que sí no es legítimo es potenciar capacidades que no tienen relevancia para el ser humano, como puede ser la belleza. Pero también hay otra gente que diría, bueno, ¿y qué tiene de malo que si tiene dinero y lo paga, encargue que su hijo sea rubio? Bueno, Taladrí, porque fíjate, y también es un poco complejo. Ya se nos acabó el tiempo. Déjeme decirle que ya el dios Crono de aquí dio la seña que se nos acabó el tiempo, pero dígame rápido. Mire, le voy a decir rápido, estamos hablando de rasgos bien complejos. Por ejemplo, yo puedo, desde el punto de vista técnico, pudiera ser más fácil manipular caracteres monogénicos, pero cuando hablamos de inteligencia, de color de la piel, son rasgos en los que participan muchos genes, manipularíamos todos esos genes y repito, éticamente no sería aprobado porque estoy potenciando cualidades que no tienen relevancia. Esto da para más, pero usted mencionó una cosa, ¿puede llegar a manipularse genes que transmitan niveles de inteligencia? Es muy complicado porque la inteligencia es un concepto... Piense de aquí a 20, 50 años, doctora. Piense que esto está empezando. ¿Y de qué tipo de inteligencia estamos hablando? ¿De la lógica matemática, de la espacial, de la verbal? Fíjese cuántas inteligencias, cuántos genes entonces. 8 tipos de inteligencia. Exactamente, entonces ¿de cuántos genes estamos hablando? Y te repito... ¿Pero se podrá lograr eso? Con esta puerta que se ha abierto, Nunca soy absoluta, porque la ciencia me ha demostrado que nada es imposible. No soy absoluta. Yo lo que sí llamo la cordura. En este campo siempre lo que tiene que mediar es la cordura entre lo técnicamente posible y lo éticamente útil, lo éticamente, es decir, el legado que le estamos haciendo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Manipular el genoma implica además que estemos dañando a lo mejor en la expresión de otros caracteres que sí tienen más trascendencia que la belleza. Ahora, para terminar, doctora, el revuelo se armó
Porque este es el primer paso para manipular el ADN de un humano, y de ahí a que en 20 años, no sé en cuánto, al paso que va la ciencia, se pueda encargar cómo quiere uno que sean los hijos. No, yo confío en que las agencias, yo confío en las agencias reguladoras que trazarán estrategias. Y una cosa, fíjate. En este mundo que a lo mejor no sabemos si ya eso se está haciendo. Bueno, hay que ver si los militares están haciendo experimentos con la inteligencia para reducir la parte del cerebro que da miedo. Se nos acabó el tiempo, doctor. Okay. Muchísimas gracias. Esto da para 2 o 3 esquinas más o para otro programa. A lo mejor hacemos un programa de esto más largo. Muchísimas gracias por haber estado aquí y habernos ayudado a entender esto. Y ahora, yo sé que a media, yo sé que se quedan quizás con alguna duda, yo sé que quizás quisieran algunos entender un poquito mejor esto, pero bueno, qué bueno que le abrimos también la puerta para que ustedes busquen información, lean y profundicen, inspirados también en lo que nos explicó la doctora. Así que termino la esquina y regreso a la mesa. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y vamos a nuestro tercer y último tema en la tarde de noche de hoy, las elecciones en Gran Bretaña, sus resultados y también sus implicaciones para la Unión Europea. Me acompaña para analizar este tema una de nuestras especialistas en Europa, Elsa Claro, periodista y analista de temas internacionales. Yo le propongo a Elsa y le propongo a ustedes ver el siguiente reportaje y estar de vuelta dentro de unos minutos para analizar nuestro tema. El Partido Conservador ha conseguido la mayoría absoluta en las elecciones del 7 de mayo en el Reino Unido. El partido que lidera David Cameron ha desafiado a las encuestas que pronosticaban un resultado igualado con una posterior victoria laborista por coalición. Las primeras consecuencias, las dimisiones de los líderes que peor resultado han obtenido: laboristas, liberales demócratas y el partido antieuropeísta UKIP. Gran Bretaña necesita un partido laborista que pueda recomponerse tras esta derrota para que haya un gobierno que luche por la clase trabajadora, y ahora es el momento de que otro dirija el partido. Políticas del gobierno de coalición hasta ahora, si bien han sido buenas para la macroeconomía y han aumentado los niveles de crecimiento económico, reducido los niveles de desempleo, han aumentado a su vez la desigualdad. Por lo tanto, hasta hoy día es un gobierno que se espera que fuera más moderado que el que viene ahora. Ha sido un gobierno más para los ricos que para los pobres. No hay razones para pensar que esa no va a ser la tendencia en los próximos 5 años. Tras la visita a la reina, el Premier ha afirmado que gobernará para todos los británicos, comenzando con una devolución de poderes a Escocia, Gales e Irlanda del Norte y continuando con el referéndum. Y sí, realizaremos ese referéndum de permanencia en Europa. En particular sectores más de derecha dentro del Partido Conservador que van a exigir el referéndum, en especial para frenar el crecimiento de UKIP, que aunque no obtuvo muchos escaños, sí tuvo un crecimiento electoral muy importante. Pero este no ha de ser el único referéndum de independencia que preocupe al Premier. Independencia o pertenencia al Reino Unido. Y ese va a ser el debate probablemente que el Partido Nacionalista va a impulsar durante el próximo Parlamento. Así que eso va a generar que vamos a tener básicamente una historia de dos países que son muy distintos, con gobiernos muy distintos y con énfasis en políticas públicas muy distintos. Con un resultado final de 331 miembros del Parlamento de un total de 650, los conservadores tienen ahora carta blanca para aplicar recortes y proponer medidas en Europa para frenar la inmigración. Todo esto con el permiso de los otros vencedores de la noche, que liderados por la escocesa Nicola Sturgeon prometen presentar batalla durante los próximos 5 años. Bueno, Elsa, por lo menos la victoria de los conservadores de David Cameron no se esperaba que fuera de esta forma, mayoría absoluta según las encuestas. ¿Cómo se explican estos resultados y bueno, qué implicaciones tendrá ahora en el mapa político de Gran Bretaña? Bueno, teóricamente este triunfo se debe a cierta recuperación económica que tiene el Reino Unido en la última etapa. Digo teóricamente porque en realidad vamos a llamarle auge, está conformado
por una serie de problemas bastante serios. Hay 1 millón de británicos que tienen que ir a comedores humanitarios a alimentarse porque no tienen lo suficiente. Hay 1,5 millones de niños en riesgo de pobreza y así sucesivamente. Hay un grupo de problemas no resueltos. Se ha eliminado bastante el problema del paro laboral, pero ha sido a costa de un trabajo precario. Las desigualdades, como en la mayor parte de los países europeos, también ha crecido. Se ha profundizado la desigualdad entre un segmento social y otro. Por eso te digo que teóricamente fue eso. En mi opinión personal, el problema que da este triunfo contra todo pronóstico es el sistema electoral existente. Este sistema electoral es muy antiguo, es un sistema mayoritario, es decir, el que obtiene mayoría simple de votos coge las del resto de los demás. Parecido al sistema norteamericano en alguna medida. Sí, que pero no es... tienes mayoría y tomas todos los votos electorales, claro, con sus diferencias. Sí, sí, porque también el sistema electoral norteamericano es mucho más complicado incluso que este. Este es bastante arcaico y bastante complejo, pero da resultados como, por ejemplo, vamos a poner, uno no se alegraría de que la ultraderecha de Nigel Farage hubiera tenido éxito, pero tuvieron 4 millones de votos y tienen, con 4 millones de votos tienen un solo escaño. Los ecologistas tienen 1 millón y pico de votos y tienen igualmente un escaño. Son cosas que cuesta un poco de trabajo comprender. ¿Qué sucede? Que ellos tienen 300 y pico de circunscripciones. Entonces, el que gana por simple mayoría en un lugar ya anula los votos de los demás. Por eso es que tú ves resultados como estos que se han tenido. Y en el caso de los laboristas, la diferencia sí es notable, el porcentaje de votos entre los laboristas y los Tories, pero no obstante, no era para un descalabro tan grande. Aunque vamos a dejar en claro que los laboristas se lo han buscado, porque el laborismo británico pasó de ser una de las formaciones políticas más avanzadas, más progresistas que hubo en toda Europa Occidental, ha pasado a tener la misma plataforma programática que la derecha. Y eso se castiga. Y claro, lo mismo le pasó a los liberales, que eran aliados, ¿no?, de Cameron. Bueno, los liberales han pagado el desgaste de haber estado con la derecha en el poder a lo largo de estos años. Lo han pagado y bastante caro. Yo me imagino que Nicholas Clegg lo haya previsto, quizás no que fuera tan rotundo el fracaso, pero así. Eso explica también la renuncia de todos estos líderes de los distintos partidos. Y Elsa, ¿qué pasa ahora con Escocia? Porque fue el otro gran triunfador, ¿no? Aquí en Escocia tenemos uno de los resultados más interesantes y que al mismo tiempo pueden dar la perspectiva que se pudiera avisorar tiene el Reino Unido en los años por venir. En primer término, ellos lograron prácticamente todos los escaños de la propia Escocia. De 59 obtuvieron 56. Es decir, eso es lo que se llama un triunfo rotundo. Pero ¿qué ocurre? Escocia lleva a cabo una política muy diferente de la que aplica Londres. Por ejemplo, en Escocia, que siempre estuvieron muy unidos al laborismo, es más, el laborismo surge precisamente en Escocia. Entonces, se quejaban algunos entrevistados, decían, le hemos dado los votos al laborismo y nos han traicionado. Claro, porque hasta aquí confiaban en aquella plataforma original de carácter socialdemócrata que garantizaba, como dicen ellos, no garantizaban la vida del británico desde que nacía hasta que moría. Con esto quiere decir que tenían la educación, la salud, trabajo, todo eso lo tenían garantizado en una medida razonable, en una medida generalizada. Sin embargo, los laboristas, tanto no solamente en el Reino Unido, lo han hecho en otros países europeos, adoptaron las políticas neoliberales de austeridad, de superajustes que han desmantelado por completo el programa o las medidas
que existían del estado de bienestar general, que era una de las bases, uno de los fundamentos del laborismo, o del laborismo fuere británico o fuere alemán, por ejemplo. Y fueron los propios laboristas los que cayeron en esto. Entonces, los nacionalistas escoceses, que sí mantienen los principios del laborismo original o de la socialdemocracia en su origen, hasta aquí votaban en favor de los laboristas, se asociaban a sus políticas, pero al traicionar los laboristas esos principios de ellos mismos, bueno, pues ellos decidieron hacer un poco que vida aparte y ha crecido, por lo tanto, el sentido nacionalista. Escocia, tú sabes que hizo, no hace un año todavía, un referéndum para obtener su soberanía. Ahora algunos analistas creen que ya tienen garantizada. Exactamente, ¿cómo ve esta posición? Esta situación ahora en vista. Ellos tienen una alta posibilidad, pero además tienen la posibilidad, por el número de escaños obtenidos, de influir dentro del Parlamento británico para que no se sigan aplicando, o por lo menos que se atenúen las medidas de austeridad que están en curso, porque Cameron pretende aumentar, intensificar esas medidas que tanto dañan a la sociedad, pretende intensificarlas en lo adelante. Fíjate que ratificó al mismo ministro de Finanzas y Economía que tenía Osborne, él lo ha ratificado inmediatamente, porque el plan, además él no se ha ocultado, Cameron no ha ocultado que lo que pretende hacer es eso. Entonces, los que pueden atenuar el golpe pueden ser los escoceses. Y pueden atenuar otras políticas con las cuales no están de acuerdo. Por ejemplo, Cameron también pretende modernizar las bases de submarinos nucleares que están en costas escocesas y que los escoceses no quieren. No quieren, en primer término, modernizarla porque es altamente costoso. En un país que no sobra el dinero. Exactamente, si están en una situación económica con dificultades, ¿cómo tú vas a gastar en algo que se va a poner viejo otra vez sin resultados, sin usarlo, y además que implica un riesgo? Porque cuando tú tienes una base de este tipo también te conviertes en blanco del objetivo de un hipotético enemigo. Entonces, ellos quieren que les quiten de allí, de su territorio, les quiten las bases de submarinos nucleares, y se oponen también a que sean modernizados. Por lo tanto, si ya hay otra esfera, otro punto de divergencia que tienen los escoceses con el Reino Unido. Quiere decir que tenemos desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de política a seguir. Ahora, Elsa, usted hablaba de Osborne, el ministro de Finanzas, y eso me da pie a una pregunta, porque precisamente este ministro va a ser una especie de delegado de David Cameron para negociar ahora con la Unión Europea. ¿Qué incidencia ha tenido estos resultados en la Unión Europea, tomando en cuenta, bueno, el pretendido referéndum en el 2017 sobre la posición de Gran Bretaña o no en este bloque? Bueno, este ministro pertenece al grupo del gabinete y en general al del ala derecha, más a la derecha de los Tories, de los conservadores británicos, que quieren separarse de la Unión Europea. Son esos que se llama euroescépticos. Y obviamente va a tratar de procurar lograr sacar a Gran Bretaña al Reino Unido el pacto comunitario. Ese es el objetivo. Claro, no va a ser fácil porque hay divergencia también de criterios en la propia sociedad, y a escala política también hay diferencias, aunque antes de salir de la Unión Europea van a tratar de obtener algunas prebendas. En definitiva, Gran Bretaña participa dentro de la Unión Europea de aquellas cosas que les conviene. Ellos, por ejemplo, no están en el euro por proteger la libra esterlina. Ellos se sirven, y muy bien, de los fondos comunitarios,
de lo que entrega de la política agraria que en definitiva es para los grandes latifundistas, y en un país donde hay una gran cantidad de terratenientes que proceden de la nobleza, que a lo largo del tiempo han heredado grandes espacios, y aunque no lo siembren, aunque no obtengan ningún producto de eso, ni le estén dando trabajo a agricultores, sencillamente reciben los fondos que tiene prevista la Unión Europea para la agricultura. Y esto siempre ha molestado un poco a la Unión Europea, porque es para lo bueno sí, para lo malo no. Por supuesto. Y siempre ha sido una especie, lo han calificado así como también muchos países de Europa del Este, como una especie de caballo de Troya, los intereses de Estados Unidos dentro de la Unión Europea también, ¿no? Entonces tenemos un panorama aquí que bastante dividido. Se había vaticinado, sin estos resultados, que iba a ser un parlamento muy fragmentado. En realidad no va a ser tan fragmentado como se había dicho, pero sí va a haber una oposición fuerte por parte, sobre todo, de los escoceses. Que por cierto, los escoceses no querrían salir de la Unión Europea, por ahí van a tener también posiblemente otro punto de fricción con la parte inglesa. La gente de Gales también se asocia más a ciertas ideas de las que proclaman los escoceses que la parte inglesa. Bueno, Elsa, muchas gracias por haber compartido con nosotros durante esta tarde-noche sobre este importante tema, no solamente por las implicaciones que tendrá para la propia política británica, sino también para la propia política europea. Ahí están viendo nuestras cuentas en Facebook, en Twitter, también nuestra página web www.mesaredonda.cubadebate.cu. Ahí puede ver a partir de esta noche, quizás mañana, un resumen de lo hablado en nuestra mesa redonda en la tarde-noche de hoy. Nos vamos con nuestras imágenes del día, trágicas imágenes del día, un tiroteo en Macedonia que ha costado la vida a más de 20 personas. Bueno, no, nos vamos con otras imágenes del día, nos vamos con las imágenes del día de Ignacio Agramonte, ese patriota cubano que hoy cumple un aniversario más de su caída en combate. El hombre se hizo siempre de todo material, de vías señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor, luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos con un preso, amar